Mis hermanos, reciban un saludo muy especial. El Señor es grande, poderoso, maravilloso y hoy nos tiene aquí reunidos nuevamente para escuchar su palabra. Es importante, es necesario. Siempre nos están diciendo los diferentes maestros la importancia de escudriñar a diario las Escrituras. Hemos venido estudiando un tema que es muy especial, que está allí en el libro de Proverbios, que habla acerca de cosas que aborrece el Señor y que abomina su alma. Suena un poco raro, pero así lo dice el libro de Proverbios. Por lo tanto, vamos a leer allí en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. ¿Qué nos dice el Señor? 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Hoy particularmente vamos a estudiar esta porción que dice que el Señor abomina los pies presurosos para correr al mal. ¿Qué será eso? Cuando estaba estudiando esto me daba cuenta cómo todos nosotros, hermanos, en algún momento de nuestra vida hemos corrido a hacer lo que no está bien, lo que a Dios no le agrada. Y si el Señor ya nos rescató, si el Señor ya nos llamó a una vida nueva, y cuando nuestra carne nos demanda que corramos a hacer lo malo, no debemos darle gusto, mis amados. ¿Por qué? Porque eso es algo que el Señor abomina, que tengamos afán por ir a hacer lo malo, que corramos a ir a hacer lo malo. Dios nos guarde de eso. Somos nuevas criaturas. Y si tú hoy por primera vez estás viendo este video, estás atendiendo esta invitación que hoy te hace el Espíritu Santo de Dios, quédate ahí, no te vayas. Ten presente que el Señor te va a hablar claramente a tu corazón, que te quiere sacar de cualquier condición en la que estés pecaminosa y te quiere llevar nuevamente a vivir y a disfrutar de una nueva vida en Él. Entonces leemos allí en el versículo 18, en los pies presurosos para correr al mal. Hay una tendencia en el ser humano a hacer lo que le gusta, a que nadie se le atraviese, ni que haya obstáculos, ni ninguna puerta cerrada, que todo esté libre para cumplir sus propósitos, sus deseos. Incluso eso sucede en la vida cristiana. Nos puede suceder, hermanos. Y cuando viene alguien enviado por el Señor a decirnos no lo hagas, como que no nos gusta, como que queremos decir no, pero ¿por qué me viene a prohibir esto? Es más, cuando compartimos la palabra de Dios con otras personas, los peros que siempre nos dicen muchas veces es que a usted le prohíben allá en su iglesia, es que en su religión no lo dejan hacer esto, en cambio en la mía sí nos permiten hacer de todo. Esos son muchos de los argumentos que utiliza el enemigo para engañar al ser humano. ¿Por qué? Porque podemos terminar abusando de la misericordia del Señor. Nos parece que nuestra sabiduría es mayor a la de nuestro Dios. Nos parece que lo que nosotros pensamos, que nuestros pensamientos son mejores que los del Señor. Creemos que vamos a ganarle a Él cuando la palabra es muy clara, cuando la palabra nos dice, detente ahí, no hagas eso, es por algo, mis hermanos. Pensamos a veces que eso no pasa nada, que a otras personas también les advirtieron, lo hicieron y no pasó absolutamente. Eso es lo que nosotros creemos, hermanos. Pero si indagamos al interior de esas personas, vamos a darnos cuenta que sí pasó mucho. A veces tomamos riesgos y a veces incluso la palabra nos recuerda el riesgo tan grande que podemos estar corriendo. Y hoy lo vamos a ver en diferentes ejemplos y no nos importa, asumimos el riesgo para después llorar y lamentar y estar tristes y pedirle a Dios que por qué pasa esto cuando no fuimos obedientes a la voz de nuestro Señor. Vamos a mirar el primer ejemplo en la palabra. Hoy vamos a usar
ejemplos que son muy conocidos por todos nosotros, pero que es importante que los veamos, que los analicemos a la luz de esta palabra. Porque ¿qué es lo que sucede cuando nuestros pies corren presurosos a hacer lo malo? Y esto es algo que a Dios no le agrada, que el Señor aborrece y que abomina su ser. Vamos a ver entonces el primer ejemplo en el libro de Génesis, capítulo 4, versículos 1 al 14. Allí vamos a ver la historia, parte de la historia de Caín y Abel. Dice que conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Fijémonos, mis hermanos, cómo el Señor conocía el corazón de Caín y conocía el corazón de Abel también, mis hermanos. Pero cómo el Señor lo que quería era restaurar el corazón de Caín, restaurar a este varón. Y dice que él se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Dios nos conoce. Y miren que esta es una señal cuando a veces Dios nos dice, no hagáis esto, no vayáis por allá, mira que estoy conociendo tu corazón y no me agrada esta parte de ti y quiero corregir esto en ti. Y entonces nos molestamos, nos incomodamos, porque Dios simplemente nos quiere corregir. A nosotros no nos gusta que nos digan lo que no está bien. No nos gusta que nos digan, mira, eso no está bien, eso está equivocado de tu parte. Y entonces nos disgustamos como le sucedió allí a Caín. Y si nos fijamos, el Señor lo único que quiere es enderezar nuestro caminar, que cada día nuestra vida esté alineada con los preceptos de nuestro Señor, con su voluntad. Por tanto, mis hermanos, tengamos mucho cuidado, porque si nos incomoda, nos molesta, hay personas que cuando empieza la predicación se salen, se van, no resisten, les llega el devocional y lo quitan. ¿Por qué? Porque no resisten a la palabra de Dios, porque quieren seguir haciendo lo que se les antoja. Y así sucedió con Caín. Y el Señor lo llama y le pregunta, ¿por qué ha decaído tu semblante? Y le dice, si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, estamos leyendo el versículo 7, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El Señor le está diciendo, cuidado, Caín, el pecado está a la puerta. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. No le importó a Caín la advertencia del Señor. Él siguió obsesionado con matar a su hermano. No quería dejarlo vivo porque le molestaba, le incomodaba incluso a la misma presencia de su hermano Abel, tanto que se levantó contra él y lo mató. Y el Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Fijémonos, hermanos, las consecuencias tan grandes que vinieron a la vida de Caín por causa de no haber obedecido al Señor, por causa de no haber obedecido la advertencia que el Señor le dio. El Señor lo advertía y él todo lo contrario, corrió presurosamente a hacer lo malo.
Entonces vemos un primer punto, que las circunstancias claman contra nosotros. Dice que la tierra le decía al Señor a Caín, le decía, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces las mismas circunstancias se levantan para clamar en contra de aquel que no quiso obedecer al Señor, que se fue en contra de lo que el Señor le estaba diciendo. Otro punto es que vino sobre Caín maldición. Y eso ocurre a aquel que tiene en poco el consejo del Señor, que no le importa, sino que quiere darle gusto a lo que hay en su pensamiento, a lo que hay en su mente. Vino sobre Caín maldición. Esa desobediencia trae maldición a quien practica la desobediencia. Por último, vino sobre él ruina. La persona no se halla y no disfruta del fruto de su labor. Mire lo que decía Caín, hoy me echas de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces, otro punto es que él andaba a partir de ahí medroso, miedoso, todo el tiempo pensando en que le iba a ir mal. ¿Cuántas personas andan así? Si ese es tu caso, analiza si has tenido momentos en que has corrido presurosamente a hacer lo malo. El Señor te advirtió y tú seguiste obsesionado con hacer lo malo y lo hiciste. Y hoy en día estás viviendo las consecuencias de ese pecado. Pero el Señor hoy nos lo habla no para que caigamos de la misma manera en que cayó Caín, todo lo contrario, para que nos arrepintamos, para que veamos en Jesús nuestra esperanza de vida, en que en Él hay perdón de pecados y que podemos, si nos acercamos a Él con fe, ser perdonados y ser levantados por nuestro Señor. Miremos otro caso también muy conocido y vamos a ver una porción que tiene que ver con Balaam, un vidente que había en la época antigua del pueblo hebreo. Dice Números 22 del 21 al 33. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Sabemos que estos príncipes de Moab vinieron a buscar a Balaam para que maldijera al pueblo de Dios. Y el Señor le decía que no fuera con ellos. Y él aparentemente decía, no puedo ir porque el Señor me lo ha prohibido, él me ha dicho que no vaya. Y entonces el rey Balac, que quería que maldijera al pueblo de Dios, le ofrecía más y más dones y le daba más regalos para que él lo maldijera. Entonces, lo que había en el corazón de Balaam, ese deseo de llenarse, de enriquecerse de un momento a otro, esa obsesión por enriquecerse, le hacía, ya Dios le había dicho que no fuera y él seguía, esperen, yo voy y consulto otra vez con Dios para ver si me da permiso de ir, cuando Dios ya le había dicho que no lo hiciera. Y a veces eso nos pasa a nosotros, nos dice no hagáis esto. Hay partes de la palabra en que son muy claras respecto a ciertas circunstancias de la vida y empezamos a pedirle señales al Señor. Muéstrame esto, a ver Señor, si no es tu voluntad, que yo realmente vaya allá, porque yo como que quiero ir, y encontramos excusas y encontramos, buscamos argumentos para ir a hacer lo malo, los pies presurosos para correr al mal. Eso le pasó en ese momento a Balaam. Él quería ir a hacer lo malo, a hacer lo que Dios le ha dicho que no hiciera. Seguía otra vez buscando como razones y seguramente argumentando con Dios para ir a hacerlo. Pues finalmente él se fue. Dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Ya Dios le había dicho que no hiciera eso, pero a pesar de eso, él se fue a hacerlo y el Señor, su ira se encendió contra él. Dice, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo, o sea, de Balaam. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Yo estoy seguro que muchos cristianos, muchos hijos de Dios han ido corriendo a hacer lo malo y el Señor
pone circunstancias adversas para que la persona no vaya a hacer eso. Y sin embargo la persona vuelve otra vez y se enoja y se molesta, y dice, pero ¿qué pasa? Y yo ya le pedí permiso a Dios y él no me dijo que no, eso era como cosas mías, como cosas en mi mente. Pues no fue así con Balaam. No fue Dios quien le estaba diciendo que fuera, sino que el Señor mandó un ángel y se ponía enfrente del asna. Y Balaam lo que hizo fue azotar el asna, castigarla para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Ay, mis hermanos, yo he tenido la oportunidad de conocer historias de cristianos que han ido a hacer lo malo y el Señor les estorba, les pone trabas para que no hagan eso, y siguen queriendo hacer lo malo, todo lo que Dios les pone para que no lo hagan, como así como sucedió allí con el asna. No les importa y Dios les advierte y siguen queriendo hacer lo malo, mis hermanos. Y dice que por último el asna se echó porque ya la había castigado, ya, bueno, todo lo que le había hecho Balaam al asna. Dice, entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Fíjense la ira de este hombre con este animal. La ira, la rabia, que amenazó incluso que si tuviera una espada, ahí mismo la mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Miren la locura, que ni se daba cuenta que un animal le estaba hablando, un animal que nunca le había hablado ni ningún otro. Pero era tal la locura de este hombre que no le importaba y que no se daba cuenta algo tan raro como que un animal le hablara. Y así pasa con los pies presurosos para correr al mal. No encuentran, no hay nada que les estorba en ese momento, que Dios les ponga diferentes estorbos para que no sigan adelante en ese propósito. No ven a Dios, siguen obsesionados por hacer lo malo. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Hermanos, qué palabras tan duras que el Señor le dijo a este hombre. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Tremendo, mis hermanos, tremendo lo que sucedió allí y cómo el Señor le dio una lección tan grande a este hombre que se ensañó contra este animal, que no veía a Dios ni le importaba nada. Él quería era ganarse ese dinero, no le importaba maldecir al pueblo de Dios, era el pueblo de Dios. Imagínense esto tan tremendo, mis hermanos. A veces incluso cuando estamos con personas que no tienen temor de Dios, que maldicen a los hijos de Dios, que maldicen al propio Dios, que se burlan con chistes, con diferentes cosas acerca de los hijos de Dios, tengamos mucho cuidado, mis hermanos, tengamos mucho cuidado, no digamos, ay, es que eso es un chiste, eso es, si yo me pongo serio o algo así, eso me van a tildar de religioso. No importa, mis hermanos, se pueden estar burlando o hablando en contra del pueblo de Dios. Nosotros, mis hermanos, debemos tener mucho cuidado y no hacer lo mismo que Balaam. Y cuando bien sea en una circunstancia como estas o cualquiera otra que Dios se atraviesa, que Dios nos dice no nos obsesionemos, pidámosle al Señor que nos guarde, que nos cubra, que nos liberte y que no nos deje caer, mis hermanos, en una circunstancia como la que cayó este hombre Balaam.
Fíjense que cuando en esta circunstancia vemos otro punto, que es el ensañarse. Muchas veces un padre se ensaña contra los hijos a veces le dicen, papá, ¿por qué haces esto? O mamá, ¿por qué haces aquello? En la iglesia hemos aprendido que eso no está bien y como que no te importa, papá, mamá, no vayas. ¿Cuántas veces una esposa se atraviesa a su esposo y mi hijo, no vayas por allá, no hagas esto? Y este hombre, en vez de atender la voz de Dios a través de esta mujer, se ensaña contra ella, muchas veces hasta las golpean, las maltratan y se van a hacer lo malo. ¿Cuántas veces un padre estorba a su hijo y el hijo no atiende la voz del papá, que es Dios hablando a través de su padre o de su madre? Tengamos mucho cuidado, mis hermanos, porque podemos caer en un ensañamiento con otras personas, así como le sucedió a Balaán con su asna. Vienen circunstancias que no entendemos. Este hombre no se daba cuenta cómo el asna salía y se iba por caminos diferentes a los cuales él quería llevarla. El asna se echó, el asna se puso contra una pared que había y le maltrató su pierna, pero él no entendía que era Dios allí queriendo hacer que él no cayera en este pecado tan grande. Cuando a veces las cosas no salen, Dios permite que vengan circunstancias, estorbos que te dicen, no hagas eso. Pero el Hijo de Dios entonces se ensaña y no le importa. Tratamos de acomodar las cosas para que parezcan voluntad de Dios. Hay gente que busca hasta en la palabra, busca señales. He escuchado a hombres que buscan argumentos porque ya no quieren estar más con la esposa que Dios les dio y quieren divorciarse, quieren separarse de ellas y entonces buscan argumentos tontos, ridículos para decir es que Dios me habló, es que Dios me va a dar a otra persona porque esta no me sirve para servir a Dios. Qué locura en la que cae la persona que tiene esos pies presurosos para correr al mal. Tratamos de acomodar las cosas para que parezcan voluntad de Dios. Se convierte la persona en vaso de deshonra y destrucción. Fíjense que este hombre finalmente fue allá y no pudo maldecir al pueblo de Dios, pero trajo un consejo terrible a Balac. Le dijo que hiciera que esas mujeres extranjeras se emparejaran con los hijos de Dios. Y ese fue el comienzo de la destrucción del pueblo de Dios, porque Dios les había prohibido que se juntaran con mujeres extranjeras. Y esa fue la forma, ese fue el consejo. Él no maldijo propiamente al pueblo de Dios, pero aconsejó a Balac, que era el rey que le estaba pagando, que hiciera esto. Y eso lo encontramos más adelante en la palabra, como este hombre de todas formas hizo algo perverso para con el pueblo de Dios. Entonces, mis hermanos, Balaán fue presuroso a hacer lo malo y recibió lo merecido por haber hecho esto, mis hermanos. Miremos otro caso, David y Betsabé. Vamos a leer otros versículos, segunda de Samuel 11, del 2 al 5, y más adelante vamos a leer del 24 al 27. Dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Ella era casada, ya tenía marido. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Fíjense, mis hermanos, este hombre se aprovechó de su condición de ser el rey. No le importó que el marido de esta mujer estaba peleando a favor de Israel. Estaba peleando para su ejército. Estaba allí dispuesto a dar la vida por el pueblo de Dios. Y David en ese momento fue presuroso a hacer lo malo. Mandó a traer a esta mujer. Dice la palabra que durmió con ella y como que todo quedó así, nadie se iba a dar cuenta, es decir, los deseos de su carne,
Él deseó a esta mujer y no le importó absolutamente nada. Cuando la palabra le advertía en los mandamientos, no adulterarás, pero a David no le importó esto, no le importó esto. Le prefirió darle lugar al deseo de su corazón, al deseo de su carne en ese momento. Dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Qué situación tan compleja para David. Ahora, ¿qué iba a hacer? Porque si el marido de ella estaba en la guerra y ella parecía embarazada, ¿qué iba a pasar? Y si ella decía quién era el papá, ¿qué iba a pasar? Vemos que entonces David hizo toda una trama que todos conocemos en la palabra, pero no nos vamos a centrar en ello, para hacer parecer que Urías iba a ser el papá de ese niño, pero no lo logró, porque con Dios no se juega, mis hermanos. Al Señor no lo podemos tratar como pasar por encima de Él, no. Dios es muy misericordioso, hermanos, es extremadamente misericordioso, pero del Señor no nos podemos burlar. Entonces, la solución de David fue hacer que, que en la guerra muriera Urías, el esposo de Betsabé. Y así ocurrió, lo leemos en los versículos 24 al 27, dice, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urías Eteo. Entonces David dijo, bueno, se murió, estaba en la guerra y ya no hay nada que hacer. Tremendo, ¿no? Fíjense cómo un pecado lo llevó a otro hasta hacerlo convertir en homicida, en mentiroso, en adúltero. Tantos pecados que acumuló David en un momento, mis hermanos, los pies presurosos para correr al mal. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. Miren cómo David le decía al general que estaba allá comandando allá las batallas, la guerra, y le decía, no tenga pesar por este hombre que se murió, porque Urías, el esposo de Betsabé, era uno de los mejores capitanes que tenían, y murió. Y David le mandó a decir, no tengas pesar por ello. Fíjense cómo David se volvió en ese momento insensible, no tuvo la sensibilidad, no le importó la muerte de este hombre, mis hermanos. Y oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Esta mujer también llevaba la culpa de haber pecado. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Los pies presurosos para correr al mal fue desagradable ante los ojos del Señor. Ahora, ¿qué pasó más adelante? David dijo, ya solucioné el problema, me la traigo a ella, que es bien bonita, y ahora va a ser también otra de mis mujeres. Pero Dios no se iba a quedar con ello. Mandó al profeta Natán. Y en 2 Samuel 12, del 7 al 14 dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Dios le había podido dar mucho más a David. Y le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Fíjense, mis hermanos, que nosotros recibimos a diario palabra del Señor. En este momento estamos recibiendo palabra del Señor y muchas veces tenemos en poco la palabra de Dios. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, miren las consecuencias. Ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás.
Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces vemos, mis hermanos, las consecuencias tan grandes por un momento en que David corrió presurosamente a hacer lo malo, los pies presurosos que corren hacia el mal, y el Señor detesta esto. Dice que como Dios envía a este profeta para recriminarle a David, y en ese momento ya David abrió sus ojos y dice: pequé contra Jehová, pequé contra el Señor. Reconoció su falta, reconoció su pecado, pero ya había venido sentencia, las consecuencias no se iban a esperar. Años más adelante, efectivamente, su propio hijo tomó algunas de las mujeres de David y delante de todo el pueblo tuvo relaciones con ella, mis hermanos. Se cumplió esta palabra, hermanos. Palabra tan tremenda que sucedió allí. ¿Por qué? Porque por los pies presurosos para correr al mal. Tengamos mucho cuidado si estás siendo tentado a hacer lo malo, si el enemigo te está llamando, te está con cadenas atrayendo y sientes que no puedes, que es un pecado que no puedes vencer, que solamente lo voy a hacer una vez y no va a pasar nada. No, mis hermanos, recuerden, David lo hizo una vez y vinieron consecuencias graves para su reino. Su reino se iba a resquebrajar y ya estaba anunciado por el profeta. ¿Qué vino entonces? Muerte. El niño murió, un niño que no tenía la culpa murió. ¿Qué vino? Destrucción. ¿Qué vino? El mal se iba a levantar dentro de la misma casa. Recuerden ustedes que dentro de los mismos hijos de David se mataron unos con otros, mis hermanos. Cómo hubo allí incesto dentro de los hijos de David, todo por causa de este pecado, cuando todo pudo haber sido diferente. Miremos cómo podemos traer el mal a nuestra casa cuando tenemos en poco las advertencias que el Señor nos hace, porque muchos de los pecados que se cometen no solo afectan a la persona que los cometió, sino que traen consecuencias a su entorno familiar, cercano, incluso a la misma iglesia pueden venir consecuencias, y a la misma ciudad o a una empresa. ¿Cuántas empresas se han destruido por causa del adulterio y la fornicación, por causa de que se destruye un hogar? Porque cuando lo tuvieron todo, entonces se olvidaron del pacto que tenían y empresas incluso se acaban por causa de esto. ¿Cuánta gente después queda sin trabajo? Vienen consecuencias terribles por causa de un pecado, porque dijeron va a ser una vez y no más, y porque nadie se va a dar cuenta. El mal se levantó dentro de la casa y una última consecuencia, se perdió una bendición familiar. Hermanos, no se imaginan lo hermoso que es cuando hay bendición dentro de una familia, pero el pecado que llega muchas veces porque corre la persona a hacer lo malo, trae consecuencias funestas, donde se pierde esa bendición, donde todo se vuelve maldición, gritería, donde viene ruina, donde viene cantidad de consecuencias a causa de este pecado. Miremos otro ejemplo, mis hermanos. A Jonás, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Los pies presurosos, presurosos para correr a hacer todo lo contrario a lo que Dios le estaba diciendo, para desobedecer. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás.
Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Hermanos, ¿qué se iba a imaginar Jonás todo? Él dijo, no, yo cojo un barco, me voy para otro lado y allá nadie me va a molestar, Dios me va a dejar buscar a otro profeta que haga eso, pero yo no voy a ir a hacer eso. ¿Qué se iba a imaginar Jonás? Todo lo que le iba a sobrevenir, que estos hombres lo iban a descubrir, que fuera de eso lo iban a echar más adelante al agua, que lo iba a tragar un pez, que bueno, todo lo que ustedes saben que pasó. Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Jonás corrió apresuradamente a desobedecer al Señor, a no obedecer a lo que Dios le había dicho. Pero con Dios no se juega, mis hermanos. Vino el enojo de Dios allí. El mar se embravecía más y más. Estos hombres incluso, cuando Jonás les dijo que lo echaran al mar, ellos no lo hicieron. Ellos siguieron intentando salvar la nave, pero a lo último ya decidieron tirarlo al mar. Hubo pérdidas para ellos, perdieron sus enseres. ¿Cuántas cosas no perdieron? Y muchas veces esto ocurre por el pecado de alguien. Trae consecuencias a su entorno, a todos los demás. A veces viene ruina, a veces se pierden bienes, a veces se destruyen buenas relaciones por causa del pecado. Ay, hermanos, tengamos mucho cuidado. Miremos el último ejemplo de un joven engañado por las pasiones de la carne. Dice así el Señor. Proverbios 7, del 6 al 18 y luego 21 al 27. Dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Este hombre diría, wow, esta mujer tan hermosa la logré atrapar, mejor dicho, es que como yo no hay dos, es que yo fui el único que pude conquistar el corazón de esta mujer. ¿Qué se imaginaría este hombre? Sigue diciendo esta mujer, he adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto, he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Pues este joven, falto de entendimiento, corrió detrás de ella, fue detrás de ella, y pensando todo lo contrario, que era el gran galán, el gran conquistador, y no sabía lo que le sobrevenía. Sus pies fueron presurosos a hacer lo malo. Dice el versículo 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Ya él no se puede, no, pero yo como le digo a esta mujer que no, si, ¿qué va a pensar de mí? Yo ya no puedo, con todo esto que me ha dicho, yo no puedo decir que no me puedo negar. Al punto se marchó tras ella. Miren esto, como va el buey al degolladero,
por pura pena, por pura vergüenza. Si el Señor le estuviera diciendo, no lo hagas, no vayas, huye, como dice la palabra, huye del pecado, de la fornicación, del adulterio. Él no quiso huir. Y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, dice el libro de Proverbios, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Miren mis hermanos que sobre este joven vino condenación, vino muerte, vinieron prisiones, quedó un corazón herido, porque al otro día seguramente esa mujer ya lo iba a menospreciar. Una vez que le hubiera sacado lo que él tenía, ya lo iba a menospreciar y su corazón iba a quedar herido, triste, enamorado, deseando volver con ella, pero ya ella lo iba a menospreciar. Su corazón quedó apartado del camino en que debía permanecer. Ya no podía volver el tiempo atrás. Y fuera de eso, miren lo que dice ahí. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Prácticamente lo que le esperaba a este hombre era el infierno, era la muerte. Miren mis hermanos que ellos todos corrieron a hacer lo contrario a la voluntad de Dios, a sabiendas de que estaban haciendo lo contrario a lo que Dios les había dicho. Las consecuencias no se hicieron esperar y tuvieron que vivir el resultado de su extravío. Fíjense que hoy mismo aquí en nuestro país, en las noticias estaban mostrando cómo hubo todo un complot de corrupción para robarse al país. Están en investigaciones, ya están llamando a los unos a los otros a imputarles cargos, a llamarlos a juicio. Personas que tenían un buen nombre, que muchos otros decían, no, que se iba a untar este hombre, este otro ministro que se iba a untar de robo, cómo iba a hacer caer mal su imagen. Muchos no podían creer esto. La reputación tan tremenda que han formado durante toda una carrera en el área pública, un reconocimiento a su labor, a su buen nombre, por causa de que corrieron presurosamente a hacer lo malo, hoy en día están expuestos a juicio y a condenación. Me llamaba mucho la atención que en este entramado de corrupción para robarse casi más de 90.000 millones de pesos, que es muchísimo dinero, tuvieron que comprar al uno y al otro y hacer una red, no es que nos tienen que aprobar esto, estos nos tienen que aprobar aquello. Y cómo todos entraron en ese camino de maldad, todos y angustiados. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado con esto? No, que eso sale la otra semana. No, que tenemos que cambiar este decreto. Tenemos que crear unas condiciones adversas por allá en los pueblos pobres para que se justifique que hay que mandar dinero para hacer unos contratos y todo esto. Qué triste, como para todo eso estaban presurosos porque sentían que se iban a enriquecer rápidamente. Y hoy están llamados a juicio, perdieron su buen nombre, algunos están presos, otros están siendo llamados, todos recién que los involucran dicen, no, eso es falso, de toda falsedad, yo nunca haría tal cosa, si es que yo he sido una persona honorable toda mi vida, y hoy en día ya no dan casi ni la cara, están y terminan su vida pública con el desprecio de la sociedad. Eso por algo que vi hoy, mis hermanos. Sus pies fueron presurosos para correr al mal. Mis hermanos, tengamos mucho cuidado. Meditemos a causa de nuestros caminos. Pidámosle a Dios que nos guarde, que nos ayude, que hagamos lo bueno, mis hermanos. Que nos apartemos de todo camino de maldad, de toda impureza, de todo aquello que nos quiere llevar al pecado, que nos quiere apartar de nuestro Señor. Consideremos que el consejo de nuestro Dios es sabio.
que los mandamientos del Señor son puros, que alegran el alma y el corazón, mis hermanos, que hay momentos que no podemos entender por qué Dios nos dice que hagamos o no hagamos alguna cosa, mis hermanos, pero obedezcámosle al Señor porque vamos a hallar en Él vida eterna, mis hermanos, y vamos a hallar consuelo, seguridad, vamos a poder ser testimonio a otros, mis hermanos, y a no dejarnos engañar por el enemigo. Yo los invito, mis hermanos, a que meditemos y a que le pedamos al Señor fortaleza si estás a punto de caer, si estás a punto de hacer aquello que Dios te dijo, no lo hagas. Dile, Señor, dame tu fuerza. Yo no quiero como Caín ir a hacer lo malo. No quiero como David ir a hacer lo malo. No quiero como Jonás o como Balaán ir a hacer lo malo, Señor. Yo quiero mantenerme en ti. Ayúdame. Dame tu fuerza, Señor. Si es necesario, pide ayuda. Habla con alguien. Dile, ayúdame porque estoy expuesto a la muerte en este momento. Pídele al Señor que sea tu fortaleza y que venga en estos momentos de dificultad a fortalecer tu ser. Huye si es necesario huir, que quedes mal no importa, pero, pero el Señor va a recompensar tu obediencia en este momento. Vamos a orarle al Señor. Padre, en esta hora, delante de ti estamos, mi Señor, creyendo y confiando en tu palabra, que todo lo puede, mi Señor. Oh Dios de la gloria, Señor, envía bendición de lo alto, envía salud y sanidad a nuestras vidas, Señor. Guárdanos, oh Dios, guárdanos de tener unos pies presurosos para correr al mal. Por favor, Señor, ayúdanos, Señor, para no acceder a los deseos de nuestra carne. Guárdanos para ti, Señor. Guarda a tu pueblo, a tu iglesia, aquel que está bien en este momento, que sienta temor de Dios y diga, yo no voy a ir a hacer lo malo, yo me voy a guardar para Dios. En el nombre de Jesús, recibe una doble porción de fuerza y de fortaleza del Espíritu Santo de Dios para que no caigas, mi hermano. Resguárdate en la palabra, resguárdate en el consejo divino, busca ayuda si es necesario, pídele oración a tu ministro para que ore por ti, para que clame por ti, para que seas guardado y no caigas en el pecado de la tentación por querer llenar tus bolsillos o por querer darle gusto a tu carne en lo que te está demandando. No lo hagas. Guárdate para Dios, que Dios te bendecirá en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Recuerden que este próximo sábado vamos a tener una tarde de adoración y alabanza en nuestra iglesia. Están cordialmente invitados a las 4 de la tarde. El departamento de alabanza nos está invitado. Vamos a tener una tarde muy, muy especial. Dios les bendiga a todos. También nos veremos el próximo domingo a las 10 de la mañana en nuestra iglesia. Un abrazo y bendición para todos.